una imagen constante, frecuente y afortunadamente cotidiana. Justo donde duermo hay unos ventanales y a través de ellos se puede ver un parque. Es raro que coincida, pero ha sucedido con los niños que juegan en ese parque, vecinos de los edificios aledaños. Generalmente juegan fútbol, también usan su resortera. Alguna vez, de hecho, lanzaron una piedra a mi ventanal. Afortunadamente no lo rompieron. Se dieron a la fuga, pero de cualquier forma eh, no pasa nada. Y, y bueno, me gusta mucho escucharlos, ¿no? Recuerdo que alguna vez estaba leyendo en mi cuarto y de repente escuché un grito, el grito de un niño, ¿no? Que decía algo así como ¡Auxilio! ¡Me quieren matar! Y total, salí a ver qué pasaba. Más bien me asomé por la ventana y eran dos niños jugando. En fin, linda imagen. Una vez sentí mucho miedo. Mm, Tenía mucho que hacer, mucho trabajo, muchos pendientes y me estaban presionando demasiado. Y para rematar se juntó el fin de semestre. Entonces estaba muy tenso y además, no sé, me sentía muy angustiado, francamente. Y creo que fue la primera vez que sentí miedo en mi casa. Estaba sentado trabajando en mi escritorio y de repente sentí un dolor en el pecho. Eh, Fue muy duro, fue muy intenso. Me preocupó mucho. Traté de relajarme, me paré a caminar, respiré. mm, y bueno, finalmente, se dio un poco. Todavía lo sentía, pero menos. En fin. Y bueno, pasó algo muy interesante. Intenté algo y funcionó. Puse en mi reproductor la serie de Dance de Travers de Eric Satie y me sentí aliviado. Mm, Creo que es la primera vez que veo en más de un sentido, o más bien que experimento, porque creo que nunca lo he dudado, pero lo veía de otra forma. Mm, la capacidad curativa más que terapéutica de la música. Aún así no me quedé con la duda, fui al médico y bueno, me dijo que me mandó a hacer unos estudios, los estudios salieron bien, me aconsejó dejar de fumar, cosa que ya llevo un rato sin hacer y bueno, me dijo que me relajara, que sí fue un episodio de angustia muy probablemente. Entonces, bueno, no hay que tomarse la vida tan en serio, creo yo. Había recién llegado a casa. Mm, Me acabo de acordar de esto. Mm, No, no es cierto. La primera vez que realmente sentí miedo fue un día que estaba dormido. Fue de mis primeras noches en esta casa.
y oí ruidos. Vamos, no eran los ruidos naturales, ¿no? De los vecinos cuando uno los tiene tan cerca, pared con pared. Oía ruidos en el techo. Después me enteré que en realidad la casa tiene una construcción muy particular y también una relación con las demás casas mm, muy resonante, pero bueno, total que yo pensé que había alguien dentro y me alarmé, ¿no? Entonces ahí estaba yo, sigilosamente, eh, sin prender la luz, tratando de no hacer ruido, bajando las escaleras, no muy breves en realidad, y no había nadie, ya que vi que o que sentí que estaba fuera de peligro, encendí las luces, revisé todas las habitaciones y no había realmente nadie. Mm. Aún así me siguen de repente inquietando esos sonidos, pero creo que tienen que ver más con el hecho mm, de ser más perceptivo cuando no tienes generalmente compañía. Eh, no se lo atribuiría a la soledad, porque no tengo problemas con la soledad, pero, pero de repente sí, como que las cosas se agudizan, uno pone atención a ciertos detalles y de repente es muy alegre y de repente es muy mm, no sé, muy desconcertante, esa es la palabra. Sí, algo muy interesante de vivir solo es el montón de novedades que te da el mundo, ¿no? El mundo en el pequeño espacio que uno lo habita. En sentido estricto, no puedo realmente decir que sé cocinar. Mm, cocino para mí y cocino de una manera muy básica. Vamos, hago cosas que me agradan, me gusta comer, pero la verdad no creo ser capaz, por ejemplo, de cocinar para alguien, ¿no? Mucho menos para un grupo de personas. Muy probablemente yo básicamente por una cuestión de supervivencia no tengo conflicto con mi sazón, si es que la tengo, pero aparte mmm, en realidad yo cocino porque tengo que cocinar, si no, no como, ¿no? Bueno, en fin. Sin embargo, hay algo en el hecho de cocinar para uno que me parece muy interesante, que es la autonomía que representa. Este, no sé, para mí significa el hecho de que de alguna manera, pase lo que pase, ese aspecto de tu vida está cubierto y no depende de otro. A mí me enseñó a cocinar, para bien y para mal, o sea, no por ella, porque de hecho ella era una gran cocinera y tenía una gran sazón, pero yo digo que para bien y para mal porque yo me imagino que si alguien degustara mi sazón muy probablemente no sería tan agradable como el de ella. A mí me enseñó a cocinar la hermana menor de mi mamá, mi tía María Elena, que bueno, que falleció hace 5 años. Eh, es una gran herencia, ¿no? Vamos, hizo lo que pudo. Eh, Me enseñó a cocinar dentro de sus posibilidades porque
Hubo una época en la cual ella tuvo que salir de la ciudad para cuidar de mi abuela y bueno, luego se enfermó y finalmente falleció. Ella falleció de cáncer de ovario. Mm, y bueno, en esa medida mm, pudo compartirme lo que digamos estaba a su alcance. Porque bueno, así platillos concretos o recetas concretas no hubo tiempo, ¿no? Es algo que no sé si lamentar, porque honestamente yo no me veo con un disfruto más allá de la cocina, o por la cocina, mejor dicho, que por ejemplo me permita tener la paciencia de alguien que realmente se esmera en su sazón. Sí, la verdad soy un inútil, pero bueno, ni modo. Tengo que comer y bueno, por lo menos en eso llego a cierto acuerdo conmigo mismo. Ay, jamás voy a olvidar el día que llegué a casa y de repente el suelo de la casa estaba lleno de agua. Pensé que había sido la lavadora, que se había desconectado la puta manguera de la lavadora, cosa que ya me había ocurrido, pero que no fue tan trágico. Bueno, también estoy exagerando. No, esto no fue trágico, pero sí fue abrumador, digamos, dentro de mi cotidianidad, ¿no? Pero total, ¿qué pasó? Eh, Se tapó uno de los conductos subterráneos, una de las canaletas de mi sotehuela. Y se inundó mi sotehuela, donde estaban los tanques de gas, donde estaba el boiler, donde estaba el, el lavadero. Afortunadamente, bueno, digamos, sí se mojaron los benditos tanques de gas, pero no pasó a mayores. No llegó, por ejemplo, al boiler, ¿no? Ah, pero bueno, sí, ese día, como usé mis brazos. Creo que nunca había barrido tanto en mi vida. Y no solo fue barrer, fue obviamente jalar agua con el jalador, utilizar eh, el trapeador, llamarle al plomero que vamos, yo era como su cliente más habitual en esa época, porque sí, esta casa cuando yo llegué tenía muchos problemas. Eh, y, y bueno, afortunadamente me ayudó, detectó el problema y no hemos vuelto a tener que vernos. Pero ese día, ay, qué cansado. Fue tan largo, tan largo, tan largo. Y para rematar, yo cansadísimo y no dormí porque tenía un montón de trabajo para el día siguiente. Ah, pero bueno, eh, si me viera muy optimista diría que fue una gran lección de atención, pero la verdad no, creo que es demasiado optimismo. Mm, es uno de esos accidentes que no sé qué tan inevitables son, que son parte de la vida. Me encantaría decir que la hacen más interesante, pero si eso implica hacer de la vida algo interesante, yo la verdad prefiero tener mi ordinaria vida común y corriente, con una lavadora a la cual no se le zafa la manguera y una sotehuela cuyas canaletas jamás se tapan. En fin. Yo me acuerdo mucho del día que llegué a esta casa. Mm, Yo salí por una necesidad de irme, por una necesidad muy profunda que yo todavía no reconocía,
de moverme, irme y no regresar, de no volver. Mm. Estaba muy cansado, muy harto, ¿no? Me sentía muy apesadumbrado por vivir en la casa familiar con una familia que la verdad nunca fue muy afín a mí y en realidad siempre la sentí muy hostil, con excepción de mi madre y en algún momento de mi hermano menor, aunque finalmente los problemas con este último, al habitar los dos la casa familiar, eh, fueron los que de alguna manera, bueno, además de una manera, me empujaron a salir. Mm, Fue interesante, finalmente fue algo así como ser echado de la casa, pero o ser escupido de la casa, porque no, ya era insoportable para todos, pero especialmente uh, creo que mi cuerpo estaba tan enclaustrado en ella que ese desencarcelamiento ha ayudado a incluso detectar o darme cuenta de que yo estaba en una constante irascibilidad por andar cargando el peso muerto, ¿no? En mi caso, hablo por mí estrictamente, ser parte de una familia, pero sin acabar yo de constituirme, de afirmarme. Me gusta más esa palabra. Entonces salí, lo aproveché. Digamos que se dio de manera inevitable la circunstancia y sin darme cuenta aproveché la oportunidad. Pero era justo llegar a un mundo nuevo, que es lo que representa, o lo que representó ya no, pero lo que en su momento representó esta casa. Sin embargo, al principio fue un duelo de profunda melancolía, profunda tristeza. Eh, Me acuerdo que justo llegué a la casa, abrí las puertas para entrar, las cerré obviamente y crucé el pasillo hacia la única habitación que estaba disponible en ese momento, que era la del fondo de la casa, justo al lado de la azotehuela que se inundó, y abrí la puerta y estaba la cama y me senté en ella y, y sí, yo me sentía apesadumbrado, en duelo. Sabía que había acabado un ciclo, sabía que algo se había cerrado de manera importante. Mm, Sabía que esta vez, a diferencia de otras ocasiones, la fuga, la salida, el escape, el irse, realmente era definitivo e importante. Y ahí apareció un momento musical muy significativo. Eh, sí, sí, una canción que se llama We're Not Human at All de Sleep Party People. En fin, les dejo el link en la descripción. Y creo que fue uno de los primeros momentos en los que realmente, después de muchos años, con una gran intensidad, estuve por primera vez conmigo mismo. Creo que nunca me había sentido tan solo en mi vida, pero es esa soledad del duelo, de
aquel que nace, o en este caso renace. Es algo único. Mm. Es algo único e importante. Y particularmente en un momento muy oportuno en el que ya había acabado de saldar cuentas con mis, bueno, sí, todavía, seres queridos. Mm. En fin, no sé si me di a explicar por qué hay cosas que estoy convencido de que cosas como estas solamente se entienden al vivirlas. No sé, lo, eso creo, humildemente, ¿no? Voy a terminar por el principio. Justo cuando una noche llegué a esta casa y estaba enfrente de ella, de su fachada, de su puerta, de su patio, un lugar totalmente desconocido y ajeno, al cual jamás le había llamado casa u hogar, y que me parecía aterrador por eso, probablemente por la soledad que significaba. Lo irónico de todo ello es que, más allá de la costumbre y del hábito, por más que cada vez me es más natural sentir este lugar como una casa y un espacio, mmm, no deja de sorprenderme el hecho de que aquel lugar que durante años llamé casa y hogar, esa vieja casa a la cual no regreso desde hace casi 3 años, ya no es nada de eso, y yo me atrevería a decir que ya no significa nada para mí. Mm. Eso es interesante porque al final de cuentas parece que el hogar son los afectos, y cuando estos cambian, se mueven, se transforman, probablemente sean una buena razón para comenzar ese regreso a casa, ese regreso hacia sí mismo, que es ir al encuentro de lo desconocido, a la aventura, el encuentro de sí mismo. Sé que esto es un súper lugar común, pero sí, para mí no queda duda de que ahí inicia el viaje y la travesía, que en realidad jamás empezó porque nunca ha acabado.